clase número 7 de Primera de Samuel. La palabra de hoy es el capítulo 16 de Primera de Samuel. El tema central del capítulo 16 es David es ungido. Puntos principales. Punto 1. Samuel va a Betel con el aceite de unción. Versículo 1 al 5. Punto 2. Unge a David. Versículos 6 al 13. Punto 3. El espíritu maligno aflige a Saúl. Versículo 14 al 17. Punto 4. Saúl trae a David a su casa. Versículo 18 al 23. Punto 4. Saúl trae a David a su casa. Versículo 18 al 23. Leamos los versículos 1 y 2. El Señor le dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo va a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Dios le dijo a Samuel que ungiera a uno de los hijos de Isaí. En ese momento Samuel dijo: si Saúl llega a enterarse, me matará. Dios le dijo entonces a Samuel: lleva una ternera y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Samuel ahora estaba dirigiendo a buscar a la persona a ungir como rey. Antes de ir a ungir a cualquier persona, debe primeramente dar el sacrificio a Dios y luego ir a ungirlo. Versículo 4. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor a Samuel. Cuando vieron llegar a Samuel a Belén, los ancianos del pueblo se asustaron mucho, pensando que había pasado algo grave, porque Samuel no se presentaba por cuestiones cotidianas. Si Samuel iba a algún lado, era porque había pasado algo grave. Samuel les dijo que había venido para ofrecer sacrificio al Señor. Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Versículos 6 y 7. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Samuel quiso ungir a los hijos de Isaí. Samuel se fijó en Eliab, el primogénito. Era de gran estatura y de buena apariencia. Por eso Samuel pensó que era él el que iba a ser ungido como rey. En ese momento, Dios le dijo que no se fijara en la apariencia ni en la estatura, sino que mire su corazón.
Aunque tenga una buena apariencia y estatura, Dios se fija en el corazón de esa persona. Dios juzga viendo el corazón de esa persona. En Hechos capítulo 13, versículo 22 dice: tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios quiso hacer todo lo que agradaba. David quiso hacer todo lo que agradaba a Dios. David siguió a Dios con todo el corazón. David caminó conforme a la voluntad de Dios. David siempre caminó conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 8. Por eso Dios se alegró de David. Nosotros también no debemos juzgar por la apariencia de uno. Nosotros debemos reconocer la fe de esa persona. Entonces, ¿cómo es una persona conforme al corazón de Dios? Primero, David no vivió para su conformidad, sino solo para Dios. David llevó una vida que exaltó solamente a Dios y no a sí mismo. Pero personas como Saúl vivió para su propia satisfacción. Jesús también no buscó vivir para su gloria, sino solamente para la gloria de Dios. Juan capítulo 8, versículo 50. Luego, David solamente vivió para Dios. David, para ir a pelear contra Goliat, lo hizo hasta arriesgando su vida. David peleó por Dios arriesgando hasta su vida. Segundo, David fue obediente a la palabra de Dios. David consideró más importante obedecer la palabra de Dios que cuidar su propia vida. David no añadió ni sacó palabra de Dios, sino fue obediente tal cual era. Tercero, David fue un hombre que buscó de corazón a Dios y confió en Él plenamente. David se esforzó, se fortaleció de Dios y dependió de Dios. Por eso, pudo obtener poder para vencer a Goliat. Versículo 11. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. La mayoría de los hijos habían pasado por delante de Samuel, pero ninguno conmovió su corazón. Por eso, Samuel preguntó si había otro hijo más. En ese momento, Isaí contestó que quedaba el más pequeño. Dijo: está cuidando el rebaño. Samuel le dijo que lo trajera. Y vino David. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. David fue un hombre que alegró el centro del corazón de Dios.
Por eso Samuel, en obediencia a Dios, ungió con aceite a David. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Se había producido una especial relación con Dios. Dios había dado a David poder y dones para llevar a cabo la obra de Dios. Versículo 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Por eso, el espíritu maligno afligió y perturbó a Saúl. De esta manera, cuando la codicia toma lugar el corazón, se vuelve esclavo del diablo. Si nosotros nos apartamos de Dios, nos volveremos esclavos del diablo y nos llenaremos de toda preocupación, angustia y aflicción. Nosotros no debemos apartarnos de Dios, sino vivir en Dios. Entonces podremos gozar la paz en el corazón por haber vencido la tribulación y la prueba. Si nosotros buscamos a Dios y nos encontramos, Él nos cuidará. Versículo 16. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Como un espíritu maligno atormentaba a Saúl, sus siervos dijeron que buscaran a alguien que tocara bien el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y éste huirá. Eliseo también, mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor había venido sobre él. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Hoy en día también, cuando nosotros cantamos los himnos, nuestros corazones son conmovidos. Entonces sentimos paz y desaparece el dolor. Versículo 18. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su parte es Isaí, el de Belén. Los siervos de Saúl presentaron a David, hijo de Isaí. Aquí en el versículo 18 dijo: es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Así que David fue una persona que sabía tocar el arpa, también valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Se notaba que David era una persona que Dios lo acompañaba. Dios había dado a David preciosos dones espirituales. Saúl le dijo a sus siervos que trajeran a David. Versículo 20. Isaí tomó un asno, alimentó un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Isaí envió regalos al rey Saúl por medio de David.
Isaí había tratado bien al rey Saúl. Versículo 23. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Cada vez que David tocaba el arpa, el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Cuando David tocaba el arpa, Dios lo conmovía. Se notaba que David había orado y alabado a Dios todo el tiempo. Nosotros también debemos cantar himnos y cánticos espirituales. Entonces descenderá una gran gracia de Dios. Se levantará un gran obrar espiritual. Cuando David tocaba, el espíritu maligno se retiraba y Saúl hallaba paz. De esta manera, David fue un hombre con gran gracia de Dios. Por eso, Dios obró grandemente por medio de David. David fue fiel con los dones que Dios le había dado. Continuamos con el estudio del capítulo 17. El tema central es David vence a Goliat. Puntos principales. Punto 1. Se enfrentan los del ejército filisteos con los soldados de Israel. Versículo 1 al 3. Punto 2. Goliat insulta a Israel. Versículo 4 al 16. Punto 3. El hermano reprende a David cuando él quiso ir al campamento a pelear. Versículo 17 al 30. Punto 4. David quiso ir al frente basado en su experiencia. Versículo 31 al 37. Punto 5. David va a enfrentar con una onda. Versículo 38 al 40. Punto 6. David vence a Goliat. Versículo 41 al 54. Punto 7. David es llevado ante Saúl. Versículos 55 al 58. Leamos los versículos 1 al 3. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también, y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Los filisteos y los israelitas se enfrentan. El ejército filisteo se reunieron y acamparon en un lugar llamado Soco. Saúl y los israelitas levantaron campamento en el valle de Elá. Por eso, estos dos se enfrentaron para pelear. Versículo 4. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Un famoso guerrero salió del campamento filisteo. Goliat era oriundo de Gat. Dice que medía unos 6 codos y un palmo, casi 3 metros de estatura.
Llevaba en la cabeza un casco de bronce y una coraza que tenía forma de escamas de un pez. Una armadura con coraza en forma de escamas de pez. Esa coraza pesaba 5.000 ciclos de bronce, unos 55 kilos. Como salió un guerrero vestido con esta gran armadura, podemos darnos cuenta de cuán grande era. Las piernas estaban protegidas con las polainas de bronce y llevaba en los hombros una gran jabalina. Y hasta el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, unos 600 ciclos de hierro. Así que Goliat era un hombre de gran tamaño y muy fuerte, y estaba armado desde la cabeza a los pies con esta gran coraza. Y Goliat gritó a gran voz: ¿por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Al oír todo esto, Saúl y todos los israelitas tuvieron mucho miedo. No hubo nadie que se le enfrentara a pelear contra Goliat. David había ido en ese momento a ver a sus hermanos por orden de su padre. En el versículo 13 vemos que 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. David era el último hijo. Versículo 15. Solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. David solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Iba con Saúl para tocar el arpa cuando Saúl estaba atormentado por el espíritu maligno. Versículo 17. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Un día Isaí le pidió a David que llevara una bolsa de comida a sus hermanos. Y que le averiguara cómo estaban los hermanos. Versículo 19 al 20. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas, peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Cuando David llegó al campo de batalla, vio que los israelitas y los filisteos estaban enfrentados para pelear. Y Goliat gritaba a gran voz, calumniando a Israel. Y los israelitas estaban temblando de miedo. Hubo personas que estaban huyendo. En ese momento, David le preguntó a las personas que estaban al lado:
Versículo 25. Algunos decían: ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. A quien venza a Goliat, Saúl le daría como esposa a su hija. Versículo 26. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo? David estaba indignado de que un filisteo pagano incircunciso estuviese blasfemando, insultando a Israel. Por eso dijo: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David no podía quedar quieto viendo cómo el pueblo de Dios estaba siendo calumniado. En el versículo 26, David dijo: el ejército del Dios viviente. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Dios va cumpliendo su obra a través del pueblo de Israel. El ejército de Israel es ejército de Dios. Dios protege al pueblo de Dios, lo usa y lo ayuda. David tuvo fe de que Dios es un Dios viviente y que Israel es ejército de Dios. David supo que Dios cuidaba de Israel. Los que creen en Jesús son el ejército de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Versículo 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Eliab, el hermano mayor de David, se enfureció con David. Eliab reclamó diciendo: ¿qué has venido a hacer aquí? El hermano mayor no había comprendido a David, pero David no quiso pelear con él. David dijo: ¿Y ahora qué hice?, protestó David. David había actuado por fe, pero el hermano no le había comprendido. El hermano mayor le dijo a David enojado: eres un atrevido y malintencionado. Pero David no se sintió decepcionado. En momentos así no se debe pelear entre los hermanos. Si se pelease entre los hermanos, solo sería de beneficio para el ejército filisteo. Nosotros debemos conocer bien a los enemigos. Nuestro hermano no es nuestro enemigo. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Nuestro enemigo debe ser el ejército filisteo. Y si nosotros hacemos solo lo que tenemos que hacer, después llegará la comprensión.
El llamado de David era vencer a Goliat. Cuando David haya vencido a Goliat, el hermano mayor podía comprenderlo. Versículo 31. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Algunos que habían oído lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Cuando Saúl vio a David, no era lo que había estado esperando. David era solo un muchacho. David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Saúl le dijo: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Versículo 34. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, versículo 35, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa, y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. David, contando su experiencia pasada, dijo que podía derrotar a Goliat. David había peleado con osos y leones durante su pastoreo. Por eso David le dijo con seguridad a Saúl que podía vencer a Goliat. David de esta manera actuó con fe en todas las cosas. Cuando venía oso o león para matar a las ovejas, David no se quedaba quieto. David pensó que Dios le había dado la responsabilidad de cuidar las ovejas por medio de su padre. Por eso David se esforzaba para no perder a ninguno de las ovejas, con un corazón de fidelidad ante Dios. El padre le encargó el cuidado de las ovejas. Pero David pensaba que Dios le había dejado encargado las ovejas por medio de su padre. Por eso David, más que serle fiel a su padre, cuidó de las ovejas en actitud de fidelidad a Dios. Hoy en día, ustedes los pastores también deben considerar valioso, aunque sea una sola oveja. Alrededor nuestro hay muchos lobos. Por eso, los lobos quieren llevarse a las ovejas. Nosotros, los pastores, debemos estar despiertos y cuidar bien de las ovejas. Si el lobo quiere llevarse a las ovejas, hay que resistir y rescatar a las ovejas. Debemos apresurarnos a ir a rescatar a las ovejas esclavizadas por leones o lobos. También David había sido muy bueno usando la onda. Los pastores
le llegan a sobrar tiempo, mucho tiempo, cuando están pastoreando. El pastor guía a las ovejas a las aguas y a los verdes pastos. Y mientras las ovejas estén pastando, el pastor practica tirando piedra con la honda. Y si viene un ladrón de ovejas, tiene que echarlo tirando piedras con su honda. Por eso, David había practicado muchísimo. Al principio, David no pudo acertar perfectamente, pero después de haber practicado, la piedra daba en el blanco que deseaba. Hoy en día, nosotros también debemos cumplir bien con el llamado que Dios nos dio. Y confiando en Dios, debemos pelear la buena batalla de la fe. Versículo 38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Saúl quiso poner su armadura a David. David se lo probó. Pero como David era pequeño y la armadura de Saúl enorme, por eso David no podía ir vestido con la armadura de Saúl. Así que David no fue a pelear vestido con armadura, yelmo o espada. Versículo 40. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. David se presentó a pelear con su honda, que siempre llevaba, y 5 piedras lisas. Fue así como siempre se presentaba a pastorear. Versículo 42. Le echó una mirada a David, y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio, David se fue a enfrentarse con Goliat. Goliat se burló de David. Goliat se rió de David por su aspecto. Por eso, Goliat, maldeciendo a David, le dijo que lo iba a matar. Versículo 45. David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. David no solo creyó en Dios de palabra, sino de verdad puso en práctica su fe en Dios. Esta gran fe de David no se produjo de un día a otro. David había amado y confiado en Dios con toda su vida, todos los días. El fruto de la fe de David se reveló en medio de este tiempo difícil. David había sido fiel como siervo de Dios regularmente. Siempre estuvo en comunión con Dios y vivió recibiendo la guía y el gobierno de Dios. David siempre pensó en Dios, orando y meditando en Él cuando estaba pastoreando. Por eso David no dependió de espada, jabalina ni lanza.
David: fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. David confió y esperó solo en el Dios del ejército de Israel. Versículo 46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y le cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. David tuvo la seguridad de que Dios le iba a dar la victoria, que iba a vencer a Goliat. David sabía con seguridad que la salvación de Jehová no estaba en la espada ni en la lanza. Dios salva a los que confían y esperan en Él. En el versículo 47 dijo que la guerra está en Jehová. La victoria y la derrota en una batalla depende de la voluntad de Dios. Aquí lo importante no es la cantidad del número de los filisteos o el tamaño gigante de Goliat. Hoy en día también una nación no gana la guerra por poseer mucho armamento. Puede ganar si Dios le permite ganar. Nuestro Dios es Dios del ejército de Israel. Por eso, David, dependiendo de Dios, al tirar una piedra con la honda, éste se clavó en la frente de Goliat. Este gigante Goliat se desplomó. El punto débil de Goliat era la frente. Cuando David lanzó la piedra, éste se había clavado justo en la frente. ¿Cómo pudo ser que se haya clavado justo en la frente? Primero, Dios había ayudado. Salmos 127, versículo 1. Pudo vencer a Goliat con la ayuda de Dios. Luego, en segundo lugar, porque David había practicado muchas veces lanzar piedras con la honda. David, mientras que pastoreaba, había practicado constantemente tirar la piedra una y otra vez. Nuestra capacidad no se desarrolla de repente. Debemos esforzarnos y practicar y preparar, desarrollar nuestra capacidad. Entonces, Dios nos usará. Debemos practicar nuestra vida de devoción. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 8. También practicar la oración. La obediencia también debe practicarse. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Nosotros debemos vencer el ataque del diablo como Goliat. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 11. Por eso, nosotros debemos vencer la buena batalla de la fe, aunque de repente, aunque se presente un gran enemigo, no debemos temer y vencer solo dependiendo de Dios. Versículo 55. Anteriormente, Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército:
Abner: ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguro, su majestad, que no lo sé. Saúl le preguntó a Abner: ¿quién es este muchacho? David había estado tocando el arpa para Saúl. Saúl sabía de qué se trataba, de que era el hijo de Isaí. Capítulo 16, versículos 17 al 23. Entonces, ¿por qué Saúl había dicho que no conocía a David? Esto es porque la razón de Saúl estaba de acá para allá. David trajo la cabeza de Goliat después de haberlo matado. Y David respondió que era el hijo de Isaí. David había ganado, pero no se envaneció. David no se jactó de su victoria. David pensó que Dios le había dado la victoria. David se humilló y solo glorificó a Dios. Concluimos con la clase número 7 de Primera de Samuel. Muchas gracias.